Bendiciones, Dios te bendiga. Soy el pastor Gabriel Peña. Nueva vez nos encontramos aquí en nuestra plataforma de YouTube para traer el mensaje de la palabra de Dios correspondiente a este día. Bendigo tu vida, bendigo tu audiencia fiel a nosotros. Si no estás suscrito a nuestro canal, puedes hacerlo a través de este cintillo donde aparece la suscripción. Estamos buscando 1000 suscriptores de aquí a diciembre y contamos con tu apoyo para nuestro canal. Un saludo muy afectuoso, un abrazo para toda la iglesia Casa de Bendición y para ti que aunque no estás presencial con nosotros, que no estás aquí quizás en el país, también te damos un fuerte abrazo como parte de esta familia en la fe. En este día vamos a compartir la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11. En adelante estaremos considerando algunos versos. Dice la Escritura: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres que estaban leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Amén. Quiero hablar en esta hora bajo el tema captando la atención de Dios. En la Biblia encontramos que Dios ha estado captando la atención de los hombres. Cada vez que Dios va a llamar a una persona, es el mismo Dios quien capta su atención. Vemos el caso de Moisés, que Dios captó la atención de Moisés, estando en el desierto. Es Dios quien, a través de una zarza ardiente, no se consumía la zarza, quizá alguno de ustedes no tiene idea, la zarza es esa planta muy común en los desiertos que parece una bola seca de hojarascas, de ramas, y es muy interesante el conocer la historia de las zarzas. Pues era muy común ver las zarzas en los desiertos. Sin embargo, Dios llamó la atención de Moisés a través de una zarza que ardía, pero no se consumía. Y es ahí lo que Dios usa para captar la atención de Moisés. Dios le estaba confirmando el llamado que él le estaba haciendo a Moisés. Cuando Dios nos hace un llamado, es Dios mismo quien capta nuestra atención. Dios va a buscar los medios, las personas, las formas de que nosotros entendamos que hay un mensaje, de que hay una intención, de que hay un propósito de Dios con nuestras vidas. Y los llamados de Dios no son solamente un llamado al ministerio, como era en este caso Moisés. Se le estaba haciendo un llamado al ministerio. Pero cuando Dios llama al ser humano, no solamente lo llama para un asunto necesariamente ministerial, sino que la voluntad de Dios, primeramente, es hacer un llamado, es captar nuestra atención para que estemos con Él, para que le conozcamos, para que nos volvamos a Él y retomemos el lugar de hijos que en Él tenemos cuando le aceptamos como Padre. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia de Dios captando la atención de sus ministros, de sus hombres, a quienes Él les hace un llamado. Ahora, lo interesante aquí es, ¿cómo podemos nosotros captar la atención de Dios? Hay muchas formas como los seres humanos captamos la atención de otros seres humanos. Hemos visto en estos meses recientes cómo marchas de diferentes comunidades de personas que atienden a diferentes objetivos, a diferentes propósitos, se han levantado y hacen marchas para captar la atención de los gobiernos. Se hacen
revueltas, se hacen huelgas, se queman gomas, etc. Hay muchas formas como los seres humanos quieren captar la atención de otros seres humanos. Esto mismo, las redes, es una competencia mordaz, señores, por captar la atención. A veces uno se sorprende de mirar lo que hacen los muchos llamados influencers para llamar la atención de la gente en lo que se involucran, lo que hacen. Uno dice, pero Dios mío, con una sola razón, llamar la atención y tener muchos views, tener muchas vistas o tener muchos likes. ¿Cómo captar la atención de Dios? ¿Cómo puede un hombre llamar la atención de Dios? ¿Será que vamos a hacer una fogata y a que el humo suba al cielo y decirle a Dios, aquí estamos? ¿Cómo captar la atención de Dios? Es interesante los versículos que hemos leído y de donde voy a hacer mi reflexión pastoral, donde voy a fundamentar mi mensaje en esta hora. Iba Jesús, como dice la palabra, a Jerusalén, y pasaba Jesús entre Samaria y Galilea. Galilea, situada al norte, Jerusalén, situada al sur. Samaria estaba en el medio. Es como Samaria era el lugar intermedio entre Galilea y Jerusalén, que estaba al sur, la región de Judea. Si usted está en la República Dominicana, si usted es del Cibao, es como cuando vamos a Santo Domingo, tenemos que pasar necesariamente por Bonao, para que me entienda el que está aquí en este contexto. Era una ciudad intermedia entre Galilea y Jerusalén. Los judíos tenían un tremendo problema con los samaritanos. Y en vez de durar 3 días, que aproximadamente duraba el trayecto por ahí, preferían, por no pasar por Samaria, durar el doble o el triple del tiempo para obviar Samaria. ¿Qué problema tenemos los seres humanos? A veces tenemos miedo de enfrentar cosas y queremos obviarlas cuando esas cosas están en nuestro camino. Hay cosas que están en tu camino que tú no las puedes obviar. Hay cosas con las que nosotros no podemos querer evitarlas porque son parte de nuestro propósito en Dios. Son situaciones que tenemos que enfrentar y que tenemos no solamente que enfrentar, sino salir victoriosos de esas situaciones en el nombre del Señor para que así se cumpla su propósito en nuestra vida. Mucha gente huyéndole a ese enfrentamiento. Hay que pasar por Samaria. Y dice la palabra que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres. Estos 10 hombres, señala la Escritura que eran 10 hombres que tenían lepra, eran leprosos. Y tengo que detenerme aquí para que entendamos lo que significaba tener lepra en los tiempos de Jesús. La lepra era considerada una maldición. La lepra era considerada una enfermedad que venía de parte de Dios como una maldición a los hombres. En estos días todavía, aunque no mucho, hay lepra, pero ya la lepra tratándose se puede curar. Estamos hablando de que en el contexto histórico en que se está dando esta situación, no había una cura, no había medicamentos para la lepra. Dejaba de pasar sangre a los miembros, a los órganos de las personas, a los miembros, y se le podrían encima. Y eran personas que se andaban pudriéndose vivos. Y a los leprosos se le caían los dedos, se le caían la nariz, se le caían las orejas, se iban cayendo literalmente a pedazos. Se le desfiguraba el rostro, era algo monstruoso. Y no solamente eso, sino que quien te decía que tú tenías lepra y quien
cuando tú eras diagnosticado con lepra, tú inmediatamente eras apartado de tu familia y de todos los círculos donde hubieran personas. Y ya tú tenías que irte a un lugar donde solamente había otros leprosos. No podías estar ni con tu familia ni con tus amigos, sino tú estabas exento de cualquier actividad con otra persona, a menos que esa otra persona fuera leprosa. Algo desgarrador por donde quiera que lo veamos. Dice que estos 10 leprosos se pararon de lejos. No podían acercarse. El libro de Levítico, en el capítulo 13, nos habla de las leyes de los leprosos. Y rápidamente quiero decirte que cuando una persona era diagnosticada con lepra, tenía que tener una ropa que lo identificara como leproso. Tenía que vociferar si iba a pasar por donde habían personas que él tenía lepra. Él tenía que decir: soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que todo el mundo se alejara de él. Algo vergonzoso, ¿verdad? Desde un punto de vista. Y dice la escritura que aquí estaban estos 10 hombres y de lejos, ahí estaban ellos. No podemos decir que eran hombres de la aldea por donde Jesús iba a entrar, porque no podían estar en las aldeas. Los leprocomios tenían que estar lejos, en las afueras, que generalmente eran lugares en cuevas, eran lugares donde la gente iba y como si fuese un basurero, le tiraban las comidas, le tiraban las cosas a los leprosos. Era algo muy triste. Y ahí estaban estos 10 hombres. Posiblemente ahí habían leprosos ricos, leprosos pobres, leprosos grandes, leprosos pequeños, leprosos viejos, leprosos jóvenes. No importa la condición de ellos, tenían una misma enfermedad. Eso pasa también en los tiempos actuales. No importa quién tú seas, lo que tú hagas, el pecado que habita en el hombre es el pecado. Y aquí se reúnen estos 10 hombres y de lejos necesitan captar la atención de Dios. Necesitan captar la atención de Jesús. ¿Qué tenían que perder los leprosos? ¿Qué tenían que perder ellos con llamar la atención del Señor? Era quizás la única esperanza que tenían. Y mira lo que hicieron ellos. Dice la Escritura: de lejos alzaron la voz. Dice en otra versión de la Biblia: clamaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hay que estar en medio de una necesidad como esa para que salga un clamor genuino. Hay gente que solamente clama a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad. Si no hay una necesidad, si no hay un problema, no hay clamor a Dios. Ese quizás es uno de los errores más relevantes en lo que incurrimos los seres humanos. El buscar a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Estos hombres no tenían nada o ninguna otra cosa que hacer que no fuera clamar a Dios. Clamaron: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Captaron la atención de Dios. ¿Qué capta la atención de Dios? El clamor genuino de un corazón necesitado. Dice el Salmo 5, versículo 17. Un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar, oh Dios. ¿Qué significa el corazón contrito y el corazón humillado? Tiene que ver con un corazón que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que ver con un corazón que, aunque esté lleno de necesidades, reconoce que sus necesidades han de ser suplidas en Dios.
Un corazón que reconoce que él por su propia cuenta no puede salvarse. Es entonces cuando de un corazón en esta condición, en un corazón rendido a Dios, sale un clamor genuino que capta la atención de Dios. Inmediatamente elevan este clamor a Dios. Todos. Dice la Biblia que Jesús se detiene y los mira. Los oídos de Dios, los ojos de Dios están prestos, dice su palabra, al clamor de los justos. Cuando dice justo no significa de que no puede ser de cualquier persona, sino de aquel que procura y anda en justicia. Y dice la palabra que él los vio. Y mirándolo el Señor, sabiendo el Señor cuál era la necesidad de ellos, dijo una palabra. Les dijo el Señor: id y mostraos a los sacerdotes. Y dice la Biblia que aconteció que mientras iban ellos hacia donde estaban los sacerdotes, al templo, quedaron limpios, quedaron sanados. ¡Qué poder el de la palabra que sale de la boca de Dios! ¡Qué poder en la palabra de Jesús! Dio una orden: vayan y muéstrense al sacerdote. Es decir, con esa palabra él estaba diciendo: ya yo lo he declarado sanos. No había nadie más que pudiera restaurar la vida de un leproso que no fuera Dios. Son muy pocos los registros de una persona con lepra que, a menos que se produjera en ellos un milagro, podían volver a restaurar sus vidas, sus familias y todas las demás cosas que tenían que ver con personas. Cuando esta gente iba al sacerdote, me pregunto yo, ¿qué irían ellos pensando? Vamos a ir donde la persona que nos declaró con lepra. ¿Qué podían ellos esperar que le dijera el sacerdote cuando ellos llegaran donde el sacerdote? Era el sacerdote quien miraba las manchas en la persona y le decía: te declaro leproso, fuera del campamento, fuera de la aldea. Pero qué bueno es Dios, que en el camino ellos fueron limpios. De tal manera, mire el orden de Dios, que cuando ellos llegaran donde el sacerdote, aunque el sacerdote lo fuese a reconocer, ya estaban limpios. Y dice la palabra que ahí fueron estas personas, quedaron limpias. Sus cuerpos putrefactos de algunos, su condición, como estaba su cuerpo, como habían quedado desfigurados detrás de todo ese ropaje que ellos se ponían, todo fue restaurado por la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios, que restaura, que levanta, que hace la obra. Pues la palabra de Dios, dice la misma Biblia, fueron hechos los cielos y las tierras, por su palabra. Ahora, sigue diciendo aquí, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hay que subrayar esta palabra: volvió a gran voz, volvió clamando. Pero ya no vino clamando, mis amados, por la necesidad de ser sanado por la lepra, sino que vino clamando a Dios con un corazón agradecido de que ya Dios había hecho una obra portentosa en su vida. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró su rostro en la tierra, a los pies, dándole gracias. Me acuerda este versículo, una canción muy famosa, la cual cantamos, que dice: no hay lugar más alto que estar a tus pies. Ahí estaba el leproso, en el más alto lugar en el que un ser humano puede llegar, a los pies de Cristo. Ahí estaba tirado de rodillas, clamando no para ser sanado, sino clamando en gratitud a lo que Dios había hecho en su vida. Si el primer clamor para ser sanado captó la atención de Dios, el segundo clamor enamoró a Dios.
El segundo clamor no solamente atrajo la misericordia de Dios para ser sanado, sino que es ese segundo clamor de gratitud que hace que Dios derrame sobre este hombre algo poderoso. Fíjese lo que dice aquí. Dice que se tiró postrado a sus pies, dándole gracias. Y dice la Biblia, en el versículo 16, este era samaritano. ¿Usted me está entendiendo? Cuando hay un problema, no importa de qué país tú eres, de qué clase social tú eres. Este hombre era, de los 10, era el que los judíos menospreciaban. Era el de Samaria. Quizás este hombre tenía un acento diferente. Quizás este hombre fue con un clamor en otro idioma, con otro acento diferente al de los judíos. Fue donde Jesús, con un clamor de gratitud. Esto llevó al Señor a decir lo siguiente, versículo 17. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete. Y aquí viene el poder de Dios. Tu fe no solamente te sanó, tu fe te ha salvado. El segundo clamor de gratitud trajo salvación a este hombre, que es el fin que todo ser humano debemos de buscar. La salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados y la compañía eterna del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué capta la atención de Dios? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Captemos la atención de Dios. Quiero terminar sin antes también traer algo que compartir. A veces sucede que nosotros pedimos la oración. A veces sucede que constantemente nosotros pedimos la oración a la iglesia por algo, a alguien, ora por mí, ora por mí. Sin embargo, veo o he sido testigo de que generalmente las personas en necesidad no se involucran en el clamor a Dios. Nosotros pedimos, pero no nos involucramos. Dios hace la obra y entonces venimos a ser parte de los 9. Aquellos que cuando recibieron el favor de Dios, se quedaron lejos de Dios, disfrutando de un favor pasajero, porque se iban a morir y se iban a perder, porque no habían sido salvos como este samaritano. Mis amados, mis amadas, captemos la atención de Dios. Y aunque ciertamente clamemos por necesidades y problemas, clamemos a Dios cuando Él haya hecho la obra en nosotros. Y clamemos con un gemir de gratitud eterno. Me imagino que a partir de ese día, ese hombre comenzó a andar entre los que seguían a Jesús. Captemos la atención de Dios a través del genuino clamor de nuestro corazón. Padre, muchas gracias. Gracias infinitas en esta hora por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia. Permítenos captar tu atención, oh Dios, mediante la gratitud de un corazón que te ama, que te necesita y que no puede vivir sin ti. Gracias, Señor. Te amo. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y el Dios del cielo te guarde.